¿Sí se oye, verdad? Ahí. Sí. Perfecto. Muy bien, pues muy buenas noches. Gracias a todos los amigos, a todos los familiares que hoy nos acompañan en la presentación de Huracán Antipoema de Abraham Trujillo. Desde luego, como siempre, agradecer al buen Epigmenio por recibirnos aquí en Fiel a la Tierra y tener siempre tan lindo recibimiento como siempre. Bueno, les comento, Abraham Trujillo yo lo conozco hace muchos años, desde la época que estudiábamos allá en Filosofía y Letras. Me acuerdo mucho de esto ¿te acuerdas cuando teníamos la revista Viento en Vela en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM? Y que el buen Abraham hacía sus pininos editoriales y sacaba ¿qué será? Como una especie de fanzine, revista de ensayo, más bien era como un ensayo, ¿no? Que sacabas. Y que él en algún momento nos pidió que dentro de la revista que nosotros hacíamos en la facultad, incluir esta publicación que él hacía, con el acierto del nombre, que era tener un inquilino dentro de la propia revista. Era un inquilino porque se metía en medio de la revista Viento en Vela, la cual pues duró varios años, como unos 6 años, desde que estábamos en la facultad hasta que salimos. Y bueno, de hecho esa revista Viento en Vela le dio paso a la editorial que después se convirtió en País Ediciones, la cual este año ya cumple 15 años de existencia. Entonces ya la revista, ya sentíamos que ya no queríamos como juntar textos para una revista, y en aquella época de los 2000, que será 2008, 2009, ya decíamos, ya se murieron las revistas, todo va a ser electrónico, y entonces matemos esta revista y volvámonos una editorial de libros, ¿no? Eso fue lo que pasó en esa época. Y en 2010 ya dimos el paso a la editorial. Y bueno, desde entonces acompañamos esta afortunada amistad, desde luego una amistad más visitada en algunos años que en otros años, que desde luego no teníamos comunicación, pero yo creo que siempre yo creo que siempre había un cariño existente ahí, de colegas, de amigos de mucho tiempo y dentro de la propia universidad. Y bueno, yo me acuerdo mucho de tu libro. Tu primer libro sale en 2011, creo. Sí, ¿verdad? Que sale en Ediciones Sin Nombre. Posteriormente, bueno, creo que ahí hay un tiempo muerto también en cuanto a publicaciones. Entonces, cuando el año pasado el buen Abraham me escribe, me dice: oye, tengo esto, es un poco sobre el huracán Otis, lo que pasó en Acapulco y todo esto. Yo también tenía esta intuición de, híjoles, no sé, o sea, como editor de pronto uno piensa, estoy un poco cansado de los libros dolientes sobre Acapulco, no Acapulco, sino en general, que es esta dolencia de pobre de mí, ¿no? Esta revictimización por la propia víctima y en sus propios libros, que a mí me cuesta mucho trabajo navegar en esas aguas. Cuando yo leo lo que escribió en este libro el buen Abraham, dije, ahí está, esa es la otra cosa, porque necesitamos una visión, al menos, y esto ya entra en los comentarios sobre de lo que trata Huracán Antipoema, es la otra cara de la moneda, es navegar en una serie de poemas que desde mi punto de vista muy cercanos tanto al dístico, elegiaco, muy cercanos al epigrama, muy cercanos a lo conversacional, a lo coloquial. Aplica un humor negro, una ironía, el sarcasmo para decir, hablan los lagos, ¿no? Hablan los humedales diciendo, ya se los habíamos advertido, nadie monta un centro comercial encima de nosotros y se queda tan feliz y campante. O sea, ese tipo de ironía sobre la propia modernidad de un lugar que se niega a esa modernidad y se niega incluso históricamente te dice que se va a negar a existir como algo intocable en 50, 100 años.
O sea que siempre va a estar cambiando, porque el clima está cambiando, porque la propia agua, las propias tormentas están propiciando el cambio del lugar, de la región, que Acapulco siempre va a ser un lugar tarde o temprano que se va a tener que rehacer, porque hay muchas partes que están condenadas a desaparecer o que están desapareciendo. Me parece una visión muy, muy acertada, ¿no? Y con esta visión irónica del humor negro, incluso recurrir al diccionario y decir, bueno, no al diccionario, sino al náhuatl, ¿no? Empiezas con esto. Sí, sí, la etimología de Acapulco. O sea, siempre está el desastre desde la etimología acapulqueña, ¿no? Hay una visión que desastrosa, incluso los propios guerrerenses sobre Acapulco, como yo lo he citado anteriormente, ¿no? El propio Lucio Cabañas diciendo que Acapulco nunca fue una bendición realmente, sino es una maldición constante para el propio acapulqueño, no excepto para Guerrero, ¿no? Y de alguna u otra manera lo ha sido, ¿no? En muchos sentidos, en lo social para el propio estado de Guerrero. Entonces, cuando me encuentro un libro así, digo, está muy bien, porque estamos enfrentando el fenómeno del desastre natural desde dos vertientes. Una vertiente que es la denuncia, no solamente una denuncia política, que es la más fácil en cuanto a echar la culpa al gobierno, que eso cualquiera lo hace, sino también una autocrítica a la sociedad, que dicen, ahí está, o sea, nosotros también somos causantes de estos desastres, porque hicimos esto, porque hicimos aquello. Y ese valor autocrítico es de las cosas que yo más valoro, ¿no? Porque normalmente echar culpas cualquiera, pero enfrentar, ¿no?, nuestras responsabilidades y decir, a ver, nosotros no hicimos esto, pecamos de omisión, pecamos de acción en estas otras concreciones que hicimos en este estado, pues ahí está. O sea, no hay nadie que se salve de este desastre o que no tenga cierta culpa en el desastre. Cuanto más si es un desastre que cíclicamente se repite. Entonces, poderme reír ante el desastre leyendo poemas, poderme acercar al fenómeno, pero desde un punto de vista también histórico. Ya hablamos de lo del náhuatl, pero también hablamos de la nueva nao de China, llegando con refrigeradores chinos y repartiendo a diestra y siniestra, pero desde un modo también irónico, ¿no?, sobre la bendita conmiseración china a los guerrerenses. Hace un libro muy divertido, porque no estamos hablando de un libro de poesía que tenga un solo tono, que solo tenga una visión esquemática de lo que debe ser un poema, ¿no?, un poema de largo aliento, un poema de verso libre, sino no, o sea, estamos cambiando desde la nota, la crónica noticiosa hasta la crónica de radio. De repente es la radio lo que nos informa, luego prenda su televisor, porque está ocurriendo todo esto. El televisor le va a enseñar cuáles son las afectaciones, pero si llega un spot publicitario, pues no te lo va a enseñar. Entonces hay un cambio de tonos, ¿no?, metidos totalmente en nuestra modernidad, que hace el libro muy rico. Y si bien es un libro breve, no nos va a aburrir, o sea, nos va a mantener en la lectura. Y en la brevedad del libro también provoca que uno se quede ahí y también diga, o sea, el cinismo, el humor negro que aplica Abraham hace aún más profundo el reconocimiento del desastre, ¿no? O sea, porque en realidad nos vemos a nosotros mismos ante ese desastre. Y naturalmente en esta forma de ser dicharachera y relajienta que de pronto tenemos los mexicanos, y el guerrerense también, porque es bien relajiento, pues va a poderse identificar con alguien que es de ahí, ¿no? Aunque, bueno, Abraham tenga muchos años de chilango también, ¿no? Pero bueno, yo desconfío de los guerrerenses chilangos, perdón. No es cierto. No quiere salir vivo. De hecho, ese era un chiste para Brenda. Pero bueno, en fin, es la premisa que nos da. Cuando evidentemente ya leí el libro, platicamos, le dije, hay que hacerlo, es un muy buen libro y esto
estábamos platicando del año pasado y fuimos como que acogiendo tiempos para hacerlo, ¿no? Él la única imagen que me dio, o sea, que de entrada él me decía, oye, me encantaría que esta imagen estuviera, pues es como tal el huracán sobre Acapulco en un mapa del clima, básicamente, ¿no? Dije, ok, vamos a trabajar sobre eso y vamos a, como en Dogma un poco nos gusta trabajar, pues escoger como una cronología o una narrativa que empiece en la portada, en los foros, y que se vaya desarrollando dentro del propio libro. Entonces, bueno, escogimos esta imagen que es en realidad una acuarela del siglo XIX. Originalmente yo la había visto en el Met de Nueva York hace años. Entonces cuando yo leí su libro dije, hay que usar esa acuarela. Entonces es una acuarela que hizo Winslow Homer en el siglo XIX. Pues Apura no tiene derechos actualmente, ya tiene más de 150 años, entonces no hay derecho sobre tal. Entonces cuando yo percibí eso dije, claro, hay que tomar esa imagen y ponerla. Entonces evidentemente pues pudimos hacerlo, y de ahí Catalina Turo empezó a trabajar. Bueno, empieza como el huracán funcionando ahí, y luego podemos ver ya la zona de desastre, que es una fotografía con las palmeras, que tú también dices que merecen un estilista, ¿no? Sí. Entonces, dentro de su ironía, después del huracán, y este trabajo del huracán acá hacia adentro, con Acapulco ahí en una de las aletas del propio huracán. Creo que también teníamos otra, que es la de Nicanor Parra, ¿no? Sí. En tu bonus track de Nicanor Parra, con una palmera, porque había que tropicalizar al buen Nicanor Parra de joven, y ahí es donde entras a hablar de Parra. Bueno, y de Chile, claro. En este sentido, bueno, yo estoy muy contento de que podamos tener a Huracán Antipoema, de lo que yo había leído de Abraham cuando leí este libro de 2011, se me fue el nombre. Postales. Las postales de un río. Es un cambio fuerte, Claro, pasaron muchos años, pero este tono a mí me agradó muchísimo, ¿no? Sobre todo, no solo la antisolemnidad, sino el hecho de que puedas acudir ante un fenómeno que puede ser absolutamente doloroso, aterrador, puedas acudir ante él con un humor que sea un humor negro exacto, ¿no? Para desarmar, ¿no?, el fenómeno. Entonces, eso no es fácil. Entonces, para mí, encontrarme con esta serie de poemas realmente fue muy fresco dentro de un panorama en que lo doloroso y lo plañidero nos absorbe en esta realidad que sí es dolorosa y sí es plañidera, pero también dentro de la literatura debemos de acometer los distintos tonos para hacer esta realidad aún más profunda, que tenga más volumen más allá de esas propias emociones. Entonces, pues un gusto, Bran, qué bueno que estás integrando o engrosando el catálogo de Dogma Editorial con este libro, y agradecer tu confianza. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, y les voy a ceder el micrófono a Alberto Sánchez, el poeta, un joven poeta, está en toda esta nueva escena del slam poetry en México, en la Ciudad de México, que de pronto es más nutrida que nuestra escena. Entonces yo voy al slam poetry y digo, bueno, ¿por qué yo no hice slam poetry? Pero bueno, qué gusto que esté aquí el camarada Alberto, y bueno, le voy a ceder el micrófono para que, además, bueno, él es lector tuyo, te digo que lee tu bestiario, el bestiario que está en internet, entonces, pero bueno, que traes tu nuevo bestiario también.
Entonces será muy padre sus comentarios. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todas, todos y todes. Bueno, igual antes que nada, antes de comenzar, agradecer a Iván y a Abraham por la oportunidad de presentar Huracán. Muchas gracias. Y bueno, sinceramente es la primera vez que presento un libro ya como de forma un poco más formal. Y siempre veía que en las presentaciones siempre llevaban un texto, ¿no? Y yo al principio como que renegaba un poquito de esta idea hasta que en una presentación se me olvidó lo que iba a decir. Entonces ya procuré escribir. Entonces tengo un texto y se los voy a leer. En octubre de 2023, el huracán Otis tomó por sorpresa a la población guerrerense y a la comunidad científica por lo atípico en su desarrollo. Los datos de los sistemas de vigilancia no pudieron anticipar la evolución y el riesgo de este. Pasó de ser una tormenta tropical a un huracán de categoría 5 en poco tiempo. Aún no se lo explican ni los mismos científicos de Oxford cómo diablos llegó el huracán 7 horas antes de lo previsto. El documental de la National Geographic, ya en fase de postproducción, develará este y otros misterios próximamente por Disney Plus. Dice el poeta Abraham Trujillo con un toque de ironía en una de las páginas de este libro publicado por Dogma Editorial. Huracán Antipoema es un libro pequeño con poemas breves, cercanos a un estilo epigramático, pues como dice el viejo epigrama sobre el epigrama, todo epigrama sea como la abeja, tenga su aguijón, tenga su miel y tenga su poco cuerpo. Poemas breves con una gracia humorística y negra y con cierres contundentes, poemas que exploran el desastre ocasionado por Otis y que aprovecha el espacio para la crítica social, la política, el turismo, la clase adinerada y la animalia. El libro habla con un poema que otorga el significado del nombre Acapulco y le suma palabras que maximizan la idea central de este antipoema. Cito: del náhuatl, lugar donde fueron destruidos los carrizos, las casas, las calles, los hoteles. Si me lo preguntan, es un buen inicio y es un poema distinto al resto. Es un poema con un tono serio. Es la picadura de la abeja, una picadura sin un toque de miel. Por el contrario, es realista y doloroso. El tono serio de este poema es transformado a la ironía y al humor negro a lo largo del libro. El autor satiriza distintas situaciones causadas por el huracán, como el hundimiento de yates, el desastre en hoteles, el cambio climático y los saqueos. La voz lírica de este antipoema es un orquestador que por momentos utiliza discursos televisivos, publicitarios, informativos, así como comentarios de redes sociales, la declaración de un niño que volaba su papalote e incluso la afirmación presidencial de que el desastre solo debe beneficiar a su gobierno. Cito: amigo turista, el Edén se cancela hasta nuevo aviso. No sandalias, no arena, no playa, no t-shirt, no sueños, mister. Este orquestador habla, cuestiona, critica a un público, quizá lírico, quizá real, con un lenguaje sencillo, directo y conversacional. Hay poemas que son un diálogo de la voz lírica hacia una persona, un grupo de personas que están dentro del poema, personas afectadas por el desastre natural y el desastre humano. Cito: del tráfico en el puerto mejor no hablar, por su integridad y por la mía, un candadito nos vamos a poner. Esta voz lírica también se toma el tiempo para hablar de cómo el turismo en Acapulco ha modificado la dinámica de la vida en la zona, desde que hay mayor atención al turista extranjero, el manejo de dólares y el movimiento expansionista de las zonas hoteleras. Tengo muy presente el poema que explica en 5 pasos cíclicos, pues la dinámica tristemente seguirá, sobre el extractivismo hotelero. Por este mismo camino de la crítica social está presente la clase adinerada que tiene sus intereses en lo material y que no le importa lo demás. Sí. Un minuto de silencio por el capitán que se ahogó con su barco cumpliendo el mandato del dueño del yate, su patrón, hijo de... Y ahí, bueno, tiene unos símbolos, pero yo creo que se puede intuir, ¿no? que continúa.
Los animales se hacen presente en 3 momentos poéticos del libro. El primero es sobre una pregunta sobre el estado de los animales de la zona, poema que cierra con un diálogo sobre un dueño de un penthouse y que continúa en la página siguiente sobre la ausencia de las autoridades. El segundo es sobre los animales del acuario y el tercero se presenta con un desconsolado graznido de un zanate por la caída de las 3 ceibas centenarias de Acapulco. El huracán antipoema de Abraham Trujillo se acerca con versos a 270 kilómetros por hora, dejando una huella a su paso. Bueno, ese es todo mi texto que escribí para este día. Gracias, Alberto. Bueno, aclarar que, al sumar a esto, que Alberto tiene una editorial que se llama Ediciones Come Fuego, que ha publicado en plaquettes hasta ahora varias voces de la escena islamera de la Ciudad de México, muy interesante. Creo que aquí hay, ¿no? De tus plaquettes. Sí. Bueno, por ahí, aquí también están a la venta. Y es interesante en ese sentido también poder ver la escena islamera que él ha publicado en ciertos plaquettes. Ahorita ya creo que publicaste ya tu primer libro como tal, que tiene un lomo pegado. Es la diferencia. Pero bueno, entonces es interesante lo que editorialmente está publicando. Sabemos que la escena islamera en esencia es oral, ¿no? Pero creo que es también muy valioso tener esa joven escena ahorita en sus publicaciones. Gracias, Alberto. Bueno, vamos a abrir esta mesa para que Abraham nos lea algo de este libro. Y después, si alguien tiene alguna pregunta, un reclamo, un guayabazo, o un vituperio, o una felicitación, estamos abiertos. Adelante. Gracias. Pues buenas noches, muchísimas gracias a ustedes en primer lugar por venir. Estoy muy contento porque además están aquí mis papás que no me avisaron que iban a llegaron de sorpresa, así que estoy muy conmovido, muy emocionado aquí con la presencia de mis adorados padres. También agradecer a Epigmenio aquí el espacio, por supuesto a Iván, a Dogma Editorial por la oportunidad y a Alberto, por supuesto, por sus palabras, por la lectura de mi libro. Y pues bueno, platicando un poquito acerca de qué es lo que hay aquí y todo eso, pues quisiera hacer algunos comentarios antes acerca del libro, antes de pasar a leerles un poco. Como ya escucharon, entonces este volumen se titula Huracán Antipoema, y como decía también Iván, hay una referencia al poeta Nicanor Parra hacia el final en un bonus track. La referencia a este poeta que viene al final, al poeta Nicanor Parra, es porque él es, digamos, uno de los creadores de la antipoesía. Y quiero hablar acerca de eso porque precisamente una de las justificaciones de esta estética, de esta antiestética, digamos, es precisamente que ciertos poetas, digamos, de inicios del siglo pasado, nombres como Salomón de la Selva en primer lugar, fueron personajes, escritores que se dieron cuenta que para hablar de ciertas situaciones, ciertas tragedias como la guerra en primer lugar, refiriéndome a Salomón de la Selva, a su libro El Soldado Desconocido, descubrieron, digamos, que no se podía seguir hablando de ciertos eventos desde una poesía tradicional, una poesía solemne, afectada, no afectada en el mal sentido, digamos, sino que una poesía, digamos, bastante artificiosa, bastante preciosista. Así que la primera referencia, digamos, de mi libro, el primer texto que me inspira a mí a escribir esto, pues sería ese poema del Soldado Desconocido. Salomón de la Selva, antes de ir a la guerra, escribía poemas tradicionales sobre la guerra, poemas que cantaban al heroísmo, poemas que cantaban a la nación, y después de pasar por esta experiencia, bueno, él se da cuenta a la par de la escritura del libro que hay que hacer otra cosa, un discurso, digamos, que niega los valores tradicionales,
En primer lugar, desde luego se renuncia a la versificación, es decir, ya no hay versos medidos, empieza a escribir en verso libre. Varias personas por ahí le reclaman que lo que está haciendo es prosaico porque se parece a la prosa y prosaico porque es vulgar. Así que me pareció que retomar un discurso de este tipo era lo más sensato, también lo más auténtico y por supuesto lo que yo podía hacer para hablar al respecto. La otra referencia que es Nicanor Parra, a quien le escribo prácticamente un poema en un bonus track, un poema que sale un poquito del libro, bueno, es porque él tiene un libro que se llama Temporal, que es un libro en donde habla de ciertas catástrofes naturales de Chile, concretamente también de una serie de inundaciones y de terremotos. Así que este libro, digamos, es una imitación de esa obra de Nicanor Parra, una imitación, digamos, quiero pensar como la imitación que hace Sor Juana Inés de la Cruz de Góngora en su Primero Sueño. Así que quiero empezar leyendo el poema, precisamente que es el último, el que cierra el libro, que es el bonus track, que es una chilena para Nicanor Parra, es el título. Y bueno, la chilena es un género popular de baile, de música, de guerrero. Y se llama chilena precisamente porque vino de Chile. Esta música que es muy tradicional allá, es muy popular, son, digamos, la adaptación mexicana de las cuecas chilenas. De hecho, por ahí hay un festival en donde vienen músicos de Chile, vienen bailarines de Chile, y es, digamos, una estética que conecta a ambos países. La leyenda dice que esta música llegó con un barco de soldados que vino a apoyar a la independencia de México. Así que, bueno, yo consideré que se podía hacer como una nueva apropiación de una estética chilena. Si ya hace 200 años a nivel popular en la región se habían apropiado de esta música, bueno, yo podía continuar de esa manera y apropiarme ahora de la antipoesía de Nicanor Parra para escribir lo propio. Y voy a empezar entonces con este poema, que es bonus track, chilena para Nicanor Parra. Voy a tomarle a ver si se calla. Bien. Chile tiene la fama de ser país vanguardista. Aquí nadie lo niega, más bien se los imita. Usted, poeta, ¿qué prefiere? ¿Pocas palabras que hablen muchos o muchas palabras que hablen pocos? Yo prefiero una jarra de aguardiente para mí solo. En la antimuerte en que te encuentras, te confieso, Nicanor, siempre he querido decir México como los poetas chilenos dicen Chile. Por lo pronto diré Acapulco en un antipoema tricolor. Y voy a empezar a leer unos cuantos poemas en el orden en que aparecen en el libro. Como decía Iván, la intención era aquí realizar una especie de coro en donde incluyera voces de distintas personas, de los medios de comunicación. Como decía Iván, incluso por ahí hago hablar a los ríos. Así que vamos a empezar. Acapulco, del náhuatl, lugar donde fueron destruidos los carrizos, las casas, las calles, los hoteles. Otoño de 2023. Un huracán de categoría 5, el más fuerte jamás registrado en el Pacífico mexicano, ha golpeado, arrasado más bien, el paradisíaco puerto de Acapulco. Según los últimos informes, vientos de más de 270 kilómetros por hora, yates succionados por el mar, barrios colmados de agua, cantidad de árboles caídos, además de otras desgracias que le iremos informando. Amigo turista, el Edén se cancela hasta nuevo aviso. No sandalias, no arena, no playa, no t-shirt, no sueños, mister. Las carreteras están destruidas, los puentes colapsados,
el aeropuerto bajo el agua, solo queda una ruta disponible para escapar de la ciudad. Le diremos cuál es después del corte. Amarrarse al mástil de su bungalow o de la palapa de su terraza es lo indicado en estos casos, taponarse los oídos con dulce de coco. De lo contrario, corre el riesgo de volar a la Bartola, abandonarse al pánico o a las incitaciones de sus vecinos a saquear los supermercados. Huracán, naufragios y navegación. Empecemos por aceptar que sí, los saqueos sí están sucediendo, nada de qué agradecer, nada de qué enorgullecerse, señoras y señores. Algunos culpan a la chusma, recordando las inundaciones del gran motín de la Nueva España de 1692. Otros defienden al lumpen proletario. Los videos no mienten, aquí los traemos para usted. En vivo. Quiero decirle a mi familia que estoy bien. Gracias. A ver, muchachitos, ¿no creen que ya es hora de discutir con seriedad el cambio climático y la crisis medioambiental? Vaya, vaya, esas compañías petroleras de allá atrás no corran a esconderse detrás de los negacionistas. Considero que Greta Thunberg y 10,000 de sus amigos bastarán para salvarnos. ¿Alguien sabe cómo están los perros callejeros, los gatos de la playa, los caballos de Calandria, el burro de la Roqueta, los venados del club de golf, los opilotes del cerro, los garrobos del parque? Primero encontremos a mi vecino del penthouse que no aparece. Por cierto, las autoridades tampoco aparecen. Yo no veo por qué tanta bulla, no es la primera vez que el Pacífico intenta asesinarnos. Ya lo advirtieron Humboldt y Malespina. En Acapulco no se habita, entre terremotos y tempestades nadie duerme. ¿Quién en su sano juicio? Aquí 2 o 3 veces por siglo, mamá naturaleza hace de las suyas. Salvo el imbatible fuerte de San Diego, azote de pichilingues, no nos ha dejado piedra sobre piedra. Fuerte de San Diego, abierto a los visitantes de martes a domingo, horario 10 a 17 horas, no selfie sticks, cerrado temporalmente. El río del Camarón, el Papagayo, el Gran Balsas y la laguna de Tres Palos y la de Coyuca tienen algo que decirnos. Cedámosles la palabra. Río del Camarón. Sorpresas no hay, mis paisanos, bien que me conocen. Río Papagayo. Yo sin huracán ya soy indomable. ¿Quién dejó los carrizos destruidos sino? Río Balsas. Rebosar, rebasar, excederse, desbordarse, sobrepasarse, en eso nos pintamos solos. Laguna de Tres Palos. Yo les advertí, ¿a quién se le ocurre poner ese hipermercado en mis humedales? Laguna de Coyuca. Por más señas, Dios Tlaloc está de nuestra parte. Los ancestros yopes sí sabían cómo tratar con los huracanes. Los adivinaban desde sus hamacas, en el vuelo de las mariposas al otro lado del mundo. No pagaban tributo a los aztecas, faltaba más. Maestros del arco discurrían como Juan por su casa. Acapulco fue en el posclásico un paso fronterizo duty free, como ya lo señaló en su momento el sabio tlacuilo Miguel León Portillo. Un niño ha declarado: esa tarde tenía 3 varillas de madera, 2 pliegos de papel de China y un carrete de hilo para fabricar una culebrina bicolor. La eché a volar en la azotea contra la culebrina del vecino, un ajedrez precioso rojinegro. En el cielo la suya cabeceaba sin motas suficientes y debía tener atadas 3 o tal vez 4 navajas de Gillette, tal como la mía. A punto de encaramarnos, la ráfaga de gotas nos detuvo. Y bueno, quiero hacer aquí una pausa para comentar algunas cosas. En este libro, en este antipoema, incluyo una pequeña reflexión o algunos discursos acerca del drama general, digamos, que vive Acapulco actualmente. A mí no me gusta mucho hablar de paraíso perdido, que es un lugar común, porque creo que hay cierto moralismo detrás,
sobre todo pensando en que Acapulco ha sido un lugar muy permisivo a lo largo de la historia. Así que hablar de un paraíso perdido me molesta un poco, digamos, que es algo a lo que tendemos mucho también los acapulqueños. Y bueno, en este poema que acabo de leer, mi intención es incluso añadir un poco de vocabulario propio de la región, que hasta donde creo solo conocen cabalmente, digamos, las personas de allá. En Acapulco una culebrina es un papalote, y encaramarse, las encaramaditas son precisamente un juego de los niños de allá. Echábamos a volar las culebrinas, y la echabas contra la culebrina de alguien más, de manera que con la cola se encaramaran, y entonces a partir de una técnica ahí muy precisa, robarte la culebrina de la otra persona. Y bueno, precisamente hay que ponerles muchas navajas a la cola, y allá las motas son, digamos, los piolines, digamos, cachitos de trapo para que la culebrina no cabecee. Así que cabecear, bueno, es lo que hace una culebrina cuando no tiene suficiente cola, o la cola no es suficientemente larga, o no tiene suficientes motas. Y las encaramaditas, encaramarse, bueno, se refiere precisamente a ese combate de las culebrinas. Así que voy a leer ahora algunos de los poemas que hablan, digamos, acerca de el drama acapulqueño. Si me lo permiten, quiero aprovechar para decir un par de palabras contra eso que se ha dado en llamar la época dorada de Acapulco. Príncipes y reyes venían entonces, canturreamos todos por aquí. Pues bien, es un soberano despropósito. De aquellos tiempos no ha quedado sino cascajo de hoteles abandonados, estatuas de actores babeadas de nostalgia y mucho deterioro. Ninguna buena obra, ninguna escuelita de oficios, carajo. Ya entrados en materia, si me permiten este nuevo atrevimiento, explicaré el ciclo del extractivismo hotelero de Acapulco. Funciona así. 1. Despojo y apropiación ilegítima de terrenos costeros. 2. Inversión en infraestructura turística de lujo. 3. Extracción intensiva, 30 a 40 años. 4. Abandono. 5. Nuevos despojos territoriales en dirección al sur. ¿Que no? Tres ceibas centenarias fueron arrancadas de raíz por el huracán, pero la de la plaza principal, la más anciana de la ciudad, había caído días antes. ¡Qué presagio, señoras y señores! Ahora descansan las 4 hermanas. Fueron nuestra casa de reunión y cafetería. Grazna desconsolado, un joven sanar. Se buscan ceibas centenarias, una selva caducifolia baja que quiera mudarse a los alrededores, alguien que nos trasplante un parque y un estilista de palmeras. Aún no se lo explican ni los mismos científicos de Oxford. ¿Cómo diablos llegó el huracán 7 horas antes de lo previsto? El documental de la National Geographic, ya en fase de postproducción, develará este y otros misterios. Próximamente por Disney Plus. Y para cerrar, almas generosas, por fortuna, aquí no han faltado. A diestra y siniestra llegó la ayuda. Así es, bendita humanidad. Gracias. Si alguien tiene alguna pregunta, quiere conocer el precio del libro. No. ¿Verdad? No, y aparte, está muy padre porque coinciden 2 ediciones, ¿no? En este momento que Sí. tu bestiario también. Así es, bueno, después de 14 años sin publicar un libro, pues precisamente se juntaron 2, afortunadamente.
Así que por ahí está el otro libro, Un bestiario marino. Bueno, no es un libro de poesía, es un libro de prosas, también un poco unas prosas poéticas, digamos, sobre animales del mar, un poco, digamos, similar a lo que hizo Juan José Arriola con su bestiario precisamente. Así que por ahí está, precisamente ahí, por si alguien quiere ojearlo y conocerlo. Y bueno, no sé si alguien tenga alguna pregunta, algún comentario, alguna reclamación. Sí. Gracias. Muchas gracias. Yo quiero felicitar a Iván, Alberto y sobre todo a Abraham Trujillo por esta obra que a mí me parece tan hermosa, tan especial, tan peculiar, y pues con su antipoesía, con esta obra Abraham realmente a algunos de nosotros nos llega muy profundo. Él dice: ¿quién en su sano juicio? ¿Quién en su sano juicio vive en Acapulco? Nosotros. Entonces, cuando leí Huracán, realmente me cimbré y me hizo reflexionar sobre muchas cuestiones que no habíamos reflexionado, ¿no? Por ejemplo, una de ellas ya no es el primero, ya nos ha avisado muchas veces y sin embargo la misma gente sigue habitando los mismos lugares, seguimos viviendo ahí, ¿no? Entonces me hizo a mí reflexionar, por ejemplo, pues después de este evento, pues estábamos preocupados por la familia, por cómo sobrevivir a eso, y quién pensaba en los animales, por ejemplo, en todos los que él menciona. Entonces para mí es una obra muy, muy especial. Me llega mucho cuando dice quiero decirle a mi familia que estoy bien, cuando en realidad no estábamos bien, y no por los bienes materiales, ¿no? Sino cómo estábamos afectados. Entonces, por eso, porque nosotros lo vivimos, es todavía más especial. Y yo quiero felicitarte, quiero decirte que te admiro muchísimo y que estoy muy feliz de estar aquí en esta presentación. Muchas gracias a todos. Gracias. Sí, coincido. Yo, sin ser acapulqueño, me sentía aludido en la tragedia, porque sí te envuelve finalmente, ¿no? Finalmente fue una noticia a nivel no solo nacional, sino internacional, pero la manera en que tú también le vas dando énfasis a otros claroscuros que no estaban, también hace más fuerte pues lo sucedido, ¿no? Más vivo. Pues no me lo pidieron, pero voy a leer otro poema. Sé que había leído todo el libro. No me iba a tardar mucho si lo leí. Bueno, voy a leer dos. La verdadera catástrofe fue hace 20 años, cuando dejaron de venir los Spring Breakers. O 50, cuando se fue la pandilla de Hollywood y Elizabeth Taylor no volvió a caminar descalza por aquí. U 80, cuando construyeron los primeros hoteles espantosos. O más bien hace 2 siglos, cuando llegó la última nao de China, cargada de seda fina y porcelana. Ah, qué tiempos aquellos. Flash informativo. 250,000 electrodomésticos ya cruzan el Pacífico para apoyar a las familias de Acapulco. Ha anunciado el presidente Xi Jinping. Estufas, refrigeradores, licuadoras, microondas, a lomo de buque, como una nueva nao. No se diga más, 3 hurras por la hermana República Popular China. ¿O es que son ingratos? Gracias, Milton. Los escuchan, ¿no? Más que una pregunta, tengo una conferencia que voy a dar en este momento, en representación del Estado de Guerrero. Mira, me llama la atención que hayas omitido en el título, y eso me interesa mucho, que no hayas puesto ni Botis ni Acapulco.
Entonces yo creo que hay una intención que te haya centrado más en la cuestión de la referencia, homenaje a la antipoesía y que a la desgracia misma. Entonces era mi curiosidad, porque desde el punto de vista editor, quizá habría convenido, no sé, estaba pensando qué tan bueno habría sido poner Otis, ¿entiendes? Es una cosa que más bien que me dedico ahorita respecto al título, pero bueno. Pero era un misterio. ¿Y si puedes saber el precio? Bueno, pues voy a aprovechar tu comentario, Brent, para leer otro poema. Porque Te va a de hecho, contestar. sí hay un poema en donde menciona a Otis, solo en un poema se menciona a Otis, y bueno, Acapulco se menciona al inicio. Al inicio, a la hora de mezclar precisamente la etimología del lugar, precisamente intentando, digamos, llevar el libro a un terreno mítico, también de pérdida del paraíso, aunque bueno, ya dije que a mí eso no me gusta. Lo voy a leer. Es el único poema en donde se menciona. Que cómo se llamaba el huracán. Ni me lo pregunte, perro oso que hemos hecho, rendirnos ante un meteoro de semejante nombre. Otis, figúrese usted. Y esa es la respuesta de él. Bueno, yo también no entiendo, pero yo no vi exactamente Otis, o sea, en esto que leyó Abraham. Y dije, estaría bien, incluso yo estaba más predispuesto a poner Acapulco que Otis, ¿no? Porque qué perroso ese nombre tan escuálido para un meteoro. Pero me interesaba más el asunto de Acapulco, que tú mencionas. Pero bueno, luego entendí también, ya lees el libro y cómo se va moviendo por dentro. Sería artificioso de mi parte querer poner Acapulco, o que en el imaginario visual pusiéramos algo referente a Acapulco. Por eso yo, en el momento de poner la portada, me traté de alejarme de eso, porque el mismo autor trataba no de alejarse de Acapulco, porque es muy presente en los poemas, sino de entrada que no regaláramos el escenario. Entonces yo me rendí, o sea, no tiene sentido, y dejamos caminar el asunto. Y en lo de Otis, pues él mismo se distancia, ¿no?, de Otis, del apelativo de nombre. Entonces tampoco ya asumí el hecho, pero en un principio yo sí quise enfocar mucho, al menos en lo visual, ver a Acapulco, ¿no?, representado ahí. Pero bueno, entendiendo un poco lo que planteaba en su poética, en su estética Abraham, terminé por también alejarme. Porque ya en el interior creo que se maneja eso. Les comentaba que está el mapa de México y está el huracán, ¿no?, acometiendo Acapulco, entonces pues ahí está. Pero todo se maneja de manera interna, más editorialmente hablando. Y bueno, sería eso. El libro hoy cuesta 180, por si quieren. ¿Y tu bestiario cuánto cuesta? 200. Entonces, Porque es pasta Está dura. con descuento, sí, sí. creo que ambas ediciones quedaron muy bien. Yo no había visto. Esto lo hace Medusa, ¿no? Sí. La editorial de Treviso, que está haciendo un trabajo editorial también muy importante allá en el norte del país. Bueno, si no hay alguna otra pregunta, amén. Nada más quisiera hacer un comentario de la portada, que a mí me encantó, está hermosa, sobre todo porque se dice que donde pegó Otis derribó alrededor de 1 millón de árboles, y pues las palmeras tan representativas se doblaban pero no se quebraron. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues agradecerles a todos su presencia el día de hoy. El libro está a la venta, sino también, como siempre, aquí con Epigmenio en Fiel a la Tierra habrá libros a la venta. Y les agradecemos mucho que nos hayan acompañado esta noche. Y bueno, ya aquí estará Abraham repartiendo firmas y mezcal para quien le firme su libro. Muchas gracias. Algo a Maquena, por cierto.
Gracias. Está muy bien. ¿Quién está a cargo de los libros? Yo creo que Guapísima, hermosa. Ya tengo muchísimo. Sí. Pásale, hermano. Voy a robar un poco de mezcal. Todo, man. ¿Por qué no? ¿Verdad? Pues ahorita no. Ahorita no. Perdón.